Para mi alma tan favorable, yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible, hace mucho que me amas, que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia, jamás he de negarte. Comprendo que nací para glorificarte. Buenos días, bendiciones. Vamos a estar dando inicio brevemente a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Bendiciones. Buenos días. Vayan buscando su Biblia, acomódense, busquen su diario en el que puedan escribir y anotar. Bendiciones, buenos días. Es un placer, un gozo tenerles a ustedes por aquí. Dios les bendiga, Angélica. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Almarí. Buenos días a todos. Qué bueno verles por aquí. Ando un poco perdida porque ustedes saben que les había contado que tenemos varias actividades. Los sábados ustedes saben que estamos en fechas navideñas y bueno, pues siempre aparece algo. Y cuando son actividades con los niños, sobre todo si tienen que ver con la iglesia, pues tratamos de ir para mantenerlos en ese ambiente, ¿verdad? En el ambiente de las cosas del Señor, porque esa es la idea, que criemos a nuestros hijos en las cosas del Señor. A veces nos cuesta hacer ciertos sacrificios porque o nos acostamos muy tarde, nos tenemos que levantar muy temprano, pero todo sea para la gloria del Señor. Y bueno, hoy ando con gripe, no pensaba venir honestamente, vine porque el Señor básicamente me jaló, me dio un jaloncito de oreja y me dijo, vamos, porque hay que hacer la obra que tenemos que hacer. Así que nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí presente. Vamos a estar dando inicio en unos minutos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Invite a alguien, mándeselo a alguien que yo sé que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación. El estudio de hoy va a ser bastante sencillo, pero eso no le quita la profundidad, eso no le quita el valor, no le quita el peso que tiene y que el Señor de muchas maneras nos habla y a veces no prestamos atención. Así que hoy vamos a declarar que tenemos los ojos abiertos, que tenemos los oídos abiertos, que todo nuestro espíritu está en sintonía con el Señor para recibir su mensaje, para captarlo, para que esa información, que sabemos que la palabra nos dice que hay el logos es esa palabra que usted tiene conocimiento de ella. Es como que usted lea la Biblia y tiene conocimiento y sabe lo que dice la Biblia, pero lo que el Señor quiere para nosotros es que ese logos se vuelva rema, y ese rema es cuando la palabra se te revela, cuando ya tú tienes, imagínate que te digan a ti, por ejemplo, el tema de diezmar. Pero tú tienes el conocimiento de que la palabra dice que nosotros debemos diezmar, pero tú no tienes la revelación, no tienes una convicción de que de verdad tú tienes que hacer eso. Entonces se vuelve rema esa información que tú tienes, cuando el Señor pues te revela que ciertamente no es solamente un tema de que nosotros tenemos que hacerlo porque sí, o porque la palabra lo dice, sino que es un tema de obediencia y es una condición del corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta revelación, como la revelación que yo, porque les digo que estoy congestionada, pero bueno, vamos a ir como quiera a hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces, cuando el Señor nos da una palabra, nos dice algo, no es lo mismo que usted le digan que tiene que hacer algo a que el Señor le revele a usted lo que tiene que hacer. Amén. Yo les decía el tema de la música porque es una revelación muy clara que yo tengo, no solamente porque la Biblia no lo dice de manera directa, pero sí me dice la palabra que lámpara del cuerpo son los ojos, y todo lo que entre por los ojos, pues eso contamina el cuerpo. Pero también la palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre se come, sino lo que sale de la boca del hombre, porque viene del corazón. Y al corazón van y se almacenan todas las cosas que entran por los oídos. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si lo que está entrando por tus oídos no te suma, no te da fe, no te trae vigor, no te trae enseñanza, no te edifica, entonces lo que estás escuchando te está haciendo el efecto contrario, porque no hay grises, o es negro o es blanco, o lo que tú estás escuchando te está edificando o te está dañando, te está haciendo perder el tiempo. Entonces por eso yo tengo muy claro, porque lo viví, porque sé el tema que hay detrás de la música, porque sé cuál es
el plan de las tinieblas, utilizando la música para dañar nuestros oídos, para meternos miedo, para meternos en terror, para que andemos todo el tiempo creyendo las mentiras que el diablo dice, para que nos sometamos y declaremos con nuestra boca, porque cuando nosotros cantamos, estamos declarando lo que dicen las canciones y la mayoría de las veces no sabemos ni siquiera lo que dice la canción. A veces estamos cantando algo a todo pulmón y ni siquiera tenemos una revelación, no hemos leído ni siquiera la letra, y sobre todo esa gente que le gusta cantar canciones en inglés y ni siquiera saben hablar inglés y no saben lo que están diciendo. Entonces hubo una época en la que se decía mucho que en el rock se ponían spells, se ponían, ¿cómo es? Como hechizos, se ponían, buenos días Glenny, se ponían como hechizos en las canciones, no sé cómo se dice eso, pero es como que se mandaban maldiciones a través de las canciones, y que cuando tú escuchabas las canciones al revés, entonces resultaba que la canción tenía un mensaje subliminal. Entonces eso la gente lo decía y decía, no, eso es conspiración, pero no. La verdad es que con la música hay algo muy, muy poderoso, y si usted no tiene la revelación de lo que hay detrás de la música, pídale al Señor, porque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. También me dice la palabra que él no vino sino para matar, para robar y para destruir. Entonces, si ustedes recuerdan, vemos en el libro de Ezequiel, me parece que en el capítulo 28 por ahí, que la palabra nos habla de que cuando él fue creado, ya estaban los tambores y estaban los instrumentos listos para que fueran utilizados por él para darle la gloria a Dios, para exaltar a Dios. Pero sin embargo, él se vanaglorió. Entonces, toda esa expertise que él tiene en la música, toda esa responsabilidad, porque dice la palabra que él era un querubín protector. Los querubines protectores son, imagínense, están protegiendo la gloria de Dios. Entonces, él, que se suponía que tenía que alabar y proteger la gloria de Dios, él resulta que la quería para él, y esa soberbia se le subió a la cabeza y bueno, se quiso poner por encima de Dios, y eso fue lo que lo hizo caer por tierra. Pero es importante que entendamos que él utiliza esa capacidad que él tenía para darle la gloria a Dios a través de la música, y nosotros que fuimos creados como personas que la mayoría de la gente le gusta, disfruta de la música, entonces Satanás lo utiliza para mal. La palabra dice que Jehová habita en medio de la alabanza. ¿Y qué va a hacer Satanás? Que va a tratar siempre de que tú no alabes, sino que lo que tú cantes, porque ya el Señor puso eso en ti, de que la música te guste, que te atraiga, que te mueva. Yo era una persona antes tan musical, les digo yo que el Señor ha cambiado esa parte en mí, porque era según la música que yo escuchara, así yo me levantaba. Si yo empezaba escuchando buena música, la música a mí me cambiaba el ánimo. De hecho, todavía tiene ese efecto, solo que ahora yo he filtrado lo que escucho y lo que no escucho. Yo decidí no darle el poder a Satanás a través de lo que entra por mis oídos, porque lo que entra por mis oídos me daña el corazón. Es como si usted tuviera una persona abusadora, estuviera casada con un hombre, o tuviera una pareja que es un abusador, y todo el tiempo te está diciendo que tú eres inservible, que todo te sale mal, que el arroz tú lo cocinas y se te quema, que para qué te pones esa ropa si igual te vas a ver fea, que para dónde vas, que si no sé qué. Esa gente que te viven todo el tiempo hablando en contra de lo que realmente tú eres y del diseño que Dios creó para ti, pues te van dañando los oídos, y eso se va creando en ti, se va llenando tu corazón de eso que tú has escuchado, y obviamente luego pues eso es lo que tú vas a creer de ti. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, y que lo que entre por nuestros oídos sea verdaderamente algo que vaya acorde con lo que ya Dios ha establecido para nosotros, con lo que ya Él dice que nosotros somos. La palabra dice que yo soy hermosa ante sus ojos, dice que para un buen propósito yo fui creada, dice la palabra que yo soy cabeza y no cola, que estoy arriba y no estoy abajo, que somos un pueblo bendecido, escogido por Dios, que somos gente que verdaderamente no merecíamos nada de Dios, pero Él ha decidido poner en nosotros su espíritu, que nosotros seamos vasijas de honra para Él. Él ha decidido que Él quiere habitar en nosotros. Él habita en medio de la alabanza. Y imagínense ustedes, si Él ahora habita en nosotros, pues nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, sacrificio de alabanza, labios que confiesen su nombre, labios que todo el tiempo estén exaltándole a Él, porque eso es lo que Él le agrada. Amén. Entonces, qué bueno verles por aquí nuevamente. Mi nombre es Katherine, pero como siempre les digo, ustedes no vienen a verme a mí. Usted viene a recibir de Dios lo que Él ha traído para ustedes en este día, para ustedes y para nosotros, porque siempre les digo que obviamente la palabra siempre
me ministra a mí primero. La palabra siempre es para que yo entienda y comprenda lo que el Señor me quiere decir, y bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes lo que el Señor me ha traído, ¿ok? Lo que el Señor me da, eso mismo es lo que yo le digo a ustedes. Amén. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, y ahí nos ponemos de una vez en marcha con lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Va a ser un estudio diferente. Hoy no vamos a estar trabajando con el diario, porque hoy lo que el Señor quiere es algo más sencillo. Tenemos gente de toda clase aquí, gente que es muy culta en la Biblia, gente que tiene mucho conocimiento. También tenemos personas que son recién convertidas, tenemos personas que no se han convertido, personas que nunca han abierto una Biblia. Y bueno, yo hago así como el Señor me dice, pues eso hago. Y hoy, como les digo, va a ser algo sencillo, pero no dejen que lo sencillo les engañe, ¿ok? Hay mucha profundidad en la palabra de Dios, independientemente de cuál sea la porción que estemos trabajando. Amén. Entonces vamos a estar trabajando de Primera de Samuel el día de hoy, así que quiero que ustedes dispongan sus corazones para recibir lo que Dios va a traer para nosotros en este tiempo, pero sobre todo que ustedes entiendan que si usted está aquí es porque esta palabra es para usted, ¿ok? No es que diga, no, porque yo me conecté y casualmente, no. Esta palabra tiene mucho que ver con una petición de tu corazón, con algo que te está probablemente quitando el sueño, quizás cosas que te encuentras que son muy grandes para ti, y el Señor quiere traer pues refrigerio a tu vida. Amén. Entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de que entre hermanos podamos compartir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder hablar de ti, de poder conocer, Señor, más de ti, de leer tu palabra, Señor, que es lámpara que ilumina nuestro caminar, Señor, la lámpara que nos guía, Señor, en momentos de oscuridad. Te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros sentidos espirituales, Señor, que seas tú trayendo la revelación, que esta palabra no sea solamente un logo en nosotros, sino que se vuelva rema. Nosotros declaramos, Señor, que somos tierra fértil, en donde esta palabra va a caer y va a dar fruto al 100 por 1. Asimismo, también, Señor, declaramos que no somos solamente oidores, sino que somos hacedores de tu palabra, que confiamos, Señor, en que esta palabra que tú has traído para hoy es contestación, Señor, respuesta a nuestras oraciones, a nuestro clamor a ti, Señor, que quizás no es lo que nosotros queremos escuchar, Señor, pero es la solución a la situación que estamos enfrentando en este tiempo. Señor, te doy gracias. Te pido que bendiga, Señor, a cada persona que está conectada y aún los que van a conectarse más tarde. Solamente tú, Señor, conoces la necesidad de su corazón, las necesidades físicas, espirituales, Señor, y naturales que ellos tienen, para que seas tú, Señor, poniendo cada cosa en su lugar, que seas tú, Señor, trayendo orden, que seas tú supliendo, Señor, porque tú eres nuestro suplidor, tú eres nuestro proveedor, tú eres Jehová Jireh. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo de Dios. Me quito yo para que te pongas tú. Sé tú hablando, sé tú tomando control de mi boca, de este tiempo y de este espacio, Señor, que es tuyo y es para ti. Que seas tú, Señor, hablándole a los corazones, y que seas tú trayendo la revelación que necesitamos en estos tiempos, Señor. Declaramos que tú nos das la fortaleza, que tú nos das, Señor, lo que necesitamos para continuar, y que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. Atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de división, Señor, que se viene a levantar en contra de ti, de tu palabra, Señor, y declaramos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, a ti te damos la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como les decía, estoy congestionada, se me va la voz de vez en cuando, pero ténganme paciencia. Como les digo, usted no viene a escucharme a mí, usted viene a recibir lo que del Señor estamos dispuestos a recibir. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel. Si usted tiene su Biblia, eso está en el Antiguo Testamento. Vayan a agarrar su Biblia. En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros son el Pentateuco. No vamos a estar en el Pentateuco. Luego están los siguientes 12 libros, que son los libros históricos, y dentro de los 12 libros ahí vamos a estar. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son los primeros 5. Luego, Josué, Jueces, Ruth, y ahí está Primera de Samuel. Así que Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a estar leyendo una historia que usted conoce,
pero que el Señor quiere venir a traerle algo a usted que probablemente se le había olvidado. Amén. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Vamos a ver. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí la palabra nos está hablando en un momento en el que ya Israel tenía un rey. El rey se llamaba Saúl, fue un rey que el Señor le puso al pueblo por la presión que ellos tenían. El pueblo quería tener un rey, como todos los pueblos alrededor de ellos tenían rey. Ellos no querían que Jehová, una persona a quien ellos no podían ver, fuera su rey, sino que querían un rey físico. Y había salido en el sorteo que era Saúl. Entonces ellos ahora se van a enfrentar contra los filisteos, que era uno de los pueblos que más los asediaba, uno de los pueblos que siempre más estaba en contra de ellos. Y dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y en el valle entre ellos. ¿Ok? Es decir, ellos estaban en una montaña, los filisteos estaban en otra montaña y en el medio estaba el valle, que es la llanura, ¿verdad? Entonces dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía altura de 6 codos y un palmo, que son aproximadamente 9 pies. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus lomos. Estamos hablando que toda la armadura de él estaba hecha de bronce y había mucho peso en lo que él cargaba, ¿ok? El asta de su lanza era como de rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Yo soy un guerrero súper experimentado, toda la vida ha estado entrenando para la guerra, tenía una super armadura y encima de eso decimos que mide cerca o más de 9 pies. Entonces él está viniendo en contra del pueblo de Israel y les dice: saquen ustedes el mejor de sus guerreros para que pelee conmigo. Dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis siervos, nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame el hombre que pelee conmigo. Él, como sabía la ventaja física que él tenía sobre el pueblo de Israel, él estaba diciendo: vengan ustedes, saquen el mejor hombre que ustedes tengan, porque él tenía la confianza en que él tenía toda la capacidad para derribar a cualquiera que fuera de los guerreros de Saúl. Y dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo viene como un gigante delante de ti, como una situación difícil, y se para delante de ti y te dice: tú no dijiste que tú eras hija de Dios, no dijiste tú que tú eras cristiana, ahora mira la situación, mírame a mí y mira a ver si de verdad tú tienes toda la fuerza, si tú tienes toda la capacidad para enfrentarme a mí. Y dice: y David era hijo de aquel hombre de Efrateo de Belén de Judá, al igual que nuestro Señor, dice, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ya aquí a David lo habían ungido como rey, ya Samuel, había ungido a David como rey, pero David no podía tomar posesión de ese reinado porque Saúl todavía era rey. Entonces dice: y los 3 hijos mayores de Isaí, los hermanos mayores de David, habían ido para seguir a Saúl en la guerra, es decir, que ellos eran parte del ejército de Saúl. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor de los 8, no de ellos 3, de los 8.
Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar a las ovejas de su padre. Es decir, en este momento ya David había estado con Saúl porque él era el que estaba quitándole ¿cómo se llama? Él como David tocaba el arpa, con el arpa David lo que hacía era que le calmaba los demonios a Saúl o el demonio ese que el Señor había enviado, ¿verdad? Entonces, David estuvo en presencia del rey y luego volvió otra vez a su trabajo de apacentar a las ovejas. Y dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Es decir, durante 40 días Goliat estaba diciéndole, vengan y pónganme un hombre que sirva, un hombre que sea fuerte, un hombre que tenga la capacidad de enfrentarse a mí para que entonces yo lo derribe y ustedes sean mis esclavos. Entonces dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Es decir, tráeme algo que sea de ellos para yo saber que ellos están bien, para yo saber que a ellos les está yendo bien y que en el ejército no los han mandado, ¿ok? Perdón. Entonces dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando a las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Imagínense ustedes en el valle, esos dos ejércitos, una multitud de gente, además de que los filisteos eran más. Los filisteos eran conocidos porque ellos eran especialistas en el bronce. Perdón, ellos trabajaban mucho el hierro, es decir, que ellos tenían armas. Los israelitas no tenían armas, los filisteos sí tenían toda clase de armas. Perdón. Y dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y lo oyó David. En este caso, ya vemos que Goliat tenía 40 días haciendo lo mismo, burlándose del pueblo. Tráiganme gente, lo voy a derribar, ustedes van a ser mis esclavos. Y en este caso, David, un muchachito que se estima que tenía alrededor de 15 años porque no tenía todavía la edad para ser parte del ejército, por eso no lo mandaron al ejército. Entonces, ese muchachito flaquito, bonito, se iba a enfrentar a este gigante. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Es decir, ya no iban a tener que pagar los impuestos, le iban a dar por esposa a la hija del rey, es decir, una princesa, y además de eso lo iban a coronar con mucha riqueza. Y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren que David no está mirando la capacidad de el pueblo de Dios. Él está mirando la capacidad del Dios que se supone que es el que reina, del Dios que es el que gobierna y del Dios que es el que está a favor de su pueblo. Entonces dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al que le venciere. Es decir, le van a dar la hija, le van a dar riqueza y lo van a eximir de los impuestos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, que con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, yo lo que estoy hablando con ellos, yo no estoy haciendo nada.
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de cuál era el beneficio que iba a recibir aquel que tuviera el coraje para enfrentarse contra el filisteo. Y dice, fueron oídas las palabras de David, que David le había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, no teman, no se vuelvan locos, ustedes tranquilos. Tu siervo, es decir, él mismo, irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, el tipo tenía mucha experiencia en la guerra. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Un muchachito flaquito de 15 años que mataba leones y osos. Imagínense ustedes. Entonces dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso quiere decir obviamente que no está circuncidado, pero era porque el pueblo de Israel, todos los hombres a los 8 días de nacido tenían que circuncidarse y eso era lo que hacía que ellos fueran parte del pacto que Dios tenía con Israel. Dice, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como un oso o como un león, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Oigan con la confianza que él va. Él no tiene su confianza puesta en él, porque él sabía que contra un oso y contra un león no era él quien podía, sino que era la fuerza que Jehová le daba. Entonces él dice, Jehová, el mismo que me ha librado en otras ocasiones, el mismo que ha estado conmigo en situaciones anteriores, él es el que me va a librar a mí de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se las quitó. Y dice, y tomó su callado, que es el callado, la vara del pastor. Recuerden que David era pastor. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él no huyó del problema, él fue hacia el problema. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo por poco. Eso mismo pasa con nosotros. Que la gente mira lo que está afuera, la gente nos mira a nosotros como personas normales, pero no saben ellos que la palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que yo puedo no verme muy robusta, puedo no verme muy inteligente, puedo no tener las habilidades necesarias para hacer una tarea, pero no se trata de mí, se trata del que está conmigo, que él es el que me da la victoria. Y dice, y le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y hermoso parecer. O sea, él era lindo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te voy a matar de tal manera que todas las bestias del campo y las aves de los cielos se van a alimentar de ti. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Muy bien, muy armado, muy potente de todo lo que tú traes. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. El Dios que protege a Israel, el Dios que le da la victoria a Israel, a quien hoy tú has provocado, le dice, a quien tú has provocado. Tú estás provocando a Dios, no al pueblo, porque el pueblo sabe que no tiene la capacidad, por eso nadie ha venido contra ti, pero Dios dice, tú no lo estás provocando a ellos, me estás provocando a mí, así como cuando el Señor se le aparece a Saúl, cuando Saulo de Tarso, a Saulo, que es el mismo apóstol Pablo,
Cuando Saulo va camino a Damasco a matar a los cristianos, el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo al Señor. El Señor ya había muerto y resucitado y estaba sentado a la derecha del Padre en el cielo, pero el Señor se le aparece como una luz que hace que él se caiga en el piso. No sabemos si de un caballo o si de su pie, pero él cayó a tierra. Y el Señor le dice, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy, ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús de manera directa, él estaba persiguiendo a los que creían en Jesús. Y Saulo era judío de judíos, él decía que él era fariseo de fariseos. Él venía de una secta de los judíos que pensaban que todo aquel, no sé si esto le suena a algo que está pasando hoy en día, que todo aquel que no se sometiera a lo que decía la Torá, lo que decía la ley, entonces ese tenía que morir porque no había nadie que pudiera venir, que no fuera Dios, y Dios no podía venir siendo hombre, y ellos estaban esperando al Mesías todavía, y no sabían que el Mesías había venido y se había ido, y ellos ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque tenían los ojos cegados, el entendimiento cegado, como dice la palabra. Entonces pasa lo mismo. Entonces aquí viene y le dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien hoy tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, o sea, no solamente la tuya, la cabeza de todos los filisteos que están en este lugar, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo el mundo va a saber que hay un Dios aquí, que nosotros no somos huérfanos. Todo el mundo va a saber que yo no soy cualquier persona, sino que mayor es el que está conmigo. Todo el mundo va a saber que yo no soy cualquier persona, sino que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que está conmigo, que dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, oigan, Jehová nos salva, ni con espada y con lanza, pues porque porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Jehová no pelea con lanza y con jabalina como ustedes, no. Él dice, yo peleo de manera diferente, yo doy la victoria, como dice la palabra, de lo vil y de lo menospreciado, sacó Dios. Para avergonzar a los sabios, a los que se creían más, a los que pensaban que porque ellos son fuertes, ellos pueden, todo lo pueden, pues resulta que esos son la gente que Dios toma, los pequeños, los que todo el mundo desecha, porque yo no sé si ustedes sabían, en este momento ya David había sido ungido como rey delante de sus hermanos. Cuando Samuel fue a buscar a quién iba a ungir, a quién iba a ser el próximo rey, por elección de Jehová de los ejércitos, el papá Isaí empezó a decir, y entonces Samuel pensó como que, oh sí, ese fuerte, grande, valiente, sí, ese debe ser. Y el Señor le dijo, no, porque yo no miro lo que tú miras, porque ustedes miran lo físico, ustedes miran lo bien que se ve, pero yo miro el corazón. Entonces pasaron los 7 hermanos antes que él, y Samuel le dijo, ¿tú estás seguro que no hay otro? Porque el Señor me dice que no son ninguno de estos, ninguno de lo que delante de los ojos del mundo son los correctos, son los que yo pienso que son los correctos. Lo que ustedes piensan que es, no es. Porque lo que yo elijo, yo lo miro del corazón, yo miro qué tan puro es, yo miro qué tanto puede hacer él por mí o para mí, qué tanto me va a amar él a mí por encima de lo que yo le dé. Entonces dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, es decir, salió corriendo y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Una sola piedra bastó, porque él no la tiró con su fuerza, porque él no fue con su habilidad, él fue con Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim
hasta Gat y Ecrón. Gat y Ecrón eran ciudades filisteas. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Es decir, él se quedó con las armas del filisteo y solamente le iba a llevar al rey la cabeza de Goliat. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es este hijo joven? ¿De quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y voy a leer un pedacito del 18 que dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, hijo de Saúl, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vamos a leer solamente hasta ahí. Leímos capítulo 17 completo y el 18 del 1 al 5. ¿Y qué es lo que queremos ver con esto? Hay gente que esto le parece cuento chino. Vi un hermano ahí que decía que todo esto es mentira. Y qué bueno que él piensa que es mentira, porque eso quiere decir que necesita más de la palabra, necesita más conocer al Dios al que nosotros le servimos. No se trata de las capacidades que nosotros tenemos, nunca se va a tratar de eso. Y se lo traigo, como siempre le digo, hablándole desde el corazón de cómo Dios me ministra a mí con su palabra y de cómo yo puedo traerle a ustedes lo que Él me da a mí. Y hoy me hablaba el Señor de que hay cosas que yo estoy procrastinando, hay cosas que yo no estoy haciendo porque yo estoy mirando mi capacidad. Yo estoy mirando, por ejemplo, en este momento que estoy cansada, mírenme los ojitos chinos, no me había fijado que se me ven los ojitos tan cerrados. Estoy cansada, estoy agripada, me duele el cuerpo, y eso ustedes lo van a ver que en muchas ocasiones me acontece porque cuando una persona está llevando la palabra, el enemigo se levanta, ¿ok? Y eso a usted le va a pasar. A usted le va a pasar que usted fue elegido, dice la palabra en el libro de Jeremías, que antes de que nacieras te conocí, antes de que tú salieras del vientre de tu madre, Él ya te había santificado, te había separado, te había apartado y te había dado un propósito. En el caso de Jeremías, lo había hecho profeta para las naciones, la boca de Dios en la tierra contra las naciones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener claro? Que Dios no trae a nadie a la tierra por casualidad. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el enemigo puede ver más que nosotros, mejor que nosotros, ese propósito, y él va a tratar de abortar ese propósito desde el vientre. Si él no puede matar al niño en el vientre, por la razón que sea, porque Jehová no lo permitió, cuando el niño nace, él va a querer matar al niño, no por querer matar al niño como tal, sino por abortar el propósito que Dios tiene, porque Él sabe que cada vez que una persona se levanta a favor del Señor, cada vez que hay una persona que le cree a Dios, entonces el enemigo tiene menos territorio para operar. Yo no sé si ustedes han visto cómo está la situación actualmente en el mundo con respecto al Islam. El Islam es una religión, es una de las tres religiones monoteístas, que son las únicas tres religiones que creen en un solo Dios y no que tienen un Dios por cada necesidad que tienen. Y el Islam viene de digamos que son primos de los judíos, porque viene de Ismael, y los judíos vienen de Isaac, ¿ok? Entonces los dos hijos de Abraham, esas dos naciones que Dios prometió que iban a ser grandes naciones, ciertamente son grandes naciones, pero son naciones que están en contra. Entonces el Islam es una religión, es una forma de vida que, por mucho que digan que es muy pacífica, como ellos quieren decir que son, ellos tienen una ley que dice
que ellos pueden mentir a favor del Islam. Ellos te pueden hacer a ti creer lo que ellos quieran, te pueden mentir descaradamente con tal de que tú te conviertas al Islam, ¿ok? Entonces tienen leyes demasiado estrictas y en el mundo ellos han ganado mucho territorio porque ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos están seguros del Dios al que ellos les sirven, ellos están seguros de lo que dice el libro sagrado de ellos, que es el Corán, que dice que todo aquel que no se quiere convertir, pues ellos sencillamente lo matan, que aquel que se sale del Islam lo matan, que las mujeres viven una vida demasiado fuerte, muy fuerte, yo diría, las mujeres son muy, muy oprimidas. Entonces, esa es una religión que viene creciendo con demasiada intensidad. Entonces, el Señor quiere que nosotros como pueblo de Dios nos levantemos, ¿ok? Que nos levantemos, que ya usted que cree, que ya usted que sabe quién es Dios y que usted sabe que usted tiene un propósito aquí en la tierra, no puede estar tibio. La palabra dice que Dios aborrece, que Él vomita a los tibios. Él nos está llamando hoy a que nos levantemos, a que sigamos ganando territorio, a que sigamos hablándole a la gente de Dios, a que busquemos hablarle, que conozcan la palabra, no para que nosotros los convenzamos porque no tenemos ese poder. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y eso es justamente lo que el Señor me hablaba hoy. A veces el Señor nos pone tareas que son difíciles, pero Él no quiere que nosotros hagamos todo el trabajo. Hay una parte del trabajo que nos corresponde a nosotros y otra parte que le corresponde a Él, pero Él no puede hacer su parte si nosotros no hacemos la nuestra. Él quiere que nosotros vayamos a la gente y le hablemos de Dios, que no le tengamos miedo en el trabajo. Bueno, obviamente en el trabajo usted no puede pasar el día predicando porque usted tiene que trabajar, pero cuando hay personas que usted sabe que el Espíritu le pone la necesidad en su corazón de que ore por alguien, de que le hable, mira, tú conoces al Señor, nosotros vamos a ser rechazados, muy rechazados. Porque si el mismo maestro nuestro fue rechazado, fue matado de la manera más cruel por aquellos que se suponían que lo estaban esperando a él, pero no le creyeron, cuánto más a nosotros. Dice la palabra que el siervo no es mayor que su maestro. Entonces aquí David tuvo la victoria. Cada vez que tuvo una victoria, la tenía porque él no confiaba en su fuerza, él no confiaba en su habilidad, él no confiaba en su destreza. Él sabía que Goliat era un gigante que venía con toda la capacidad. Nosotros sabemos cuáles son los enemigos que estamos enfrentando. El problema es cuando nosotros queremos enfrentar al enemigo por nuestra propia fuerza. No podemos. Si a usted se le levanta a alguien en el trabajo, usted tiene que saber que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nosotros no tenemos lucha física. Y ese es el problema, que a veces queremos ponernos a discutir, queremos enseñar a la gente cuánta Biblia yo sé, cuánto yo conozco de la palabra y por qué tú estás equivocado, y no es así. Hay un libro bien interesante que estoy leyendo, empecé hace poco a leerlo, que fue una recomendación que nos dieron del Instituto Bíblico, se llama ¿Cuál Camino? Así se llama el libro, no me acuerdo del autor, pero se llama ¿Cuál Camino? Yo lo compré en Amazon, no lo tengo por aquí cerca, pero es un libro que nos va a permitir a nosotros ver ¿qué cree cada religión? Cada religión piensa cuáles son los dioses de ellos, qué ellos piensan sobre Cristo, cómo piensan ellos que es la salvación. Si se van a fijar, la mayoría de la gente va a decir que la salvación es por obra. Ah, si yo me porto bien, si yo hago lo que dice la ley, si yo me llevo del libro que dice tal cosa, si mi pastora fulana de tal yo lo obedezco, si yo sé que todo es haciendo. Y sin embargo nosotros vemos que todo lo que nosotros tenemos por gracia, que la salvación la recibimos por gracia a través de la fe. Entonces les recomiendo que lean ese libro, anótenlo por ahí. Se llama así mismo ¿Cuál Camino? Y la idea es que nosotros conozcamos cómo creen los demás de Dios, qué creen ellos que es realmente la salvación y cómo nosotros podemos venir a ellos sin ponernos a pelear con ellos, ¿ok? La idea no es que yo le demuestre a ellos, aquí mira, aquí dice que tú crees en esto, pero la Biblia me dice eso. No se trata de entrar en contienda con ellos, sino más bien el libro tiene de hecho una parte en la que nos dice cómo nosotros hacemos approach, ¿verdad? A esta gente, cómo nosotros nos acercamos a ellos, cuál es la forma correcta de presentarles a la gente el evangelio, porque el Islam y muchas otras religiones, como la Nueva Era, que no es realmente una religión, sino que la Nueva Era te dice que tú puedes escoger de cada religión lo que te gusta y entonces tú eres salvo porque el hombre se salva a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro para saber cómo nosotros podemos abrir el camino para el Señor. Nosotros estamos aquí como hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Que la palabra decía, la profecía, que voz del que clama en el desierto, abrid camino Jehová, prepara el camino del Señor. Nosotros estamos aquí
para preparar el camino, para ir, para hacer la obra que el Señor quiere que hagamos, reconociendo que primero va Él delante de nosotros como poderoso gigante, que Él es el que convence a la gente. La palabra dice, no con espada ni con ejército. Bueno, aquí en Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos una parte del trabajo que tenemos que hacer. Y que por eso el Señor le decía tanto a Josué, esfuérzate y sé valiente. Requiere un trabajo de tu parte, requiere un esfuerzo, requiere que tú te levantes, pero yo necesito que tú hagas una obra. Y el Señor dice que a todos nos ha dado la gran comisión, ¿verdad que sí? Que vayan por el mundo y que prediquen el evangelio y que todo aquel que creyera y fuera bautizado, entonces será salvo. Nosotros tenemos que pensar en la gente como gente que está debajo de un yugo, gente que tiene velos mágicos, como dice, me parece que, no sé si es Ezequiel, no me acuerdo cuál de los profetas era que decía, que tienen velos mágicos. Esos velos, como dice la palabra, que les han cegado el entendimiento a la gente. Si ustedes se fijan, ustedes se pueden hablar con cualquier persona de cualquier religión y ellos están seguros, ellos tienen certeza total y absoluta de que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Por eso nosotros no podemos querer venir a decir a la gente, por ejemplo, imagínense usted un testigo de Jehová, por ejemplo, que no, que lo que ellos hacen, que lo que ellos dicen está incorrecto, que el Espíritu Santo no es una fuerza. ¿Por qué? Porque no es quizá la forma correcta. Nosotros tenemos que prepararnos en la palabra, instruirnos y tenemos que ir a hacer lo que hay que hacer. El enemigo está ganando territorio, el enemigo está avanzando y está muy fácil cuando tú ves que tu familia es salva. Ah, no, porque ya los míos están salvos, sí, pero no fue eso que a ti te mandaron, no fue a salvar a los tuyos. Vayan por el mundo. Tenemos una comisión que tenemos que hacer, tenemos gente a la que tenemos que llevar en la palabra. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el privilegio de que podemos utilizar, casi no puedo respirar aquí, me estoy hablando. Que tenemos el privilegio de que podemos usar las plataformas digitales para llevar la palabra a gente que de otra forma no la recibiría porque nunca probablemente iría a la iglesia. Yo siempre les hago el testimonio, yo me convertí a través de un live en YouTube. Cuando yo acepté a Cristo era porque en pandemia, me parece que sí fue en pandemia. En pandemia yo escuchaba a una muchacha que yo le empecé a seguir a ella porque ella era fit. Yo en ese tiempo estaba muy en los fitness y no sé cuánto. Y me empecé a seguirla a ella por eso, además de que era dominicana, y los dominicanos como que entre dominicanos nos entendemos. Y ella se convirtió y siempre hablaba del fitness igual hasta que ella sintió la necesidad o que el Señor le puso en su corazón que empezara a hacer estudios bíblicos en YouTube. Y ahí fue que yo acepté a Cristo. Por eso yo creo en estas plataformas. Por eso yo creo que lo que sea que nosotros escuchemos es una semilla que en algún momento va a dar fruto. Entonces a nosotros nos toca no convencer a la gente, no sacarlos a ellos de su error, pero sí tenemos nosotros que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que tener una relación con el Señor y entender que no es con espada ni con ejército, no soy yo dándole bibliazo a la gente, sino que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Yo puedo venir aquí durar 3 horas hablándote de Dios, pero no soy yo quien te convence. Dice la palabra que el Señor se iba a ir, pero nos iba a dejar a otro, que Él era el que iba a convencer al mundo de justicia, de juicio, de pecado. Él es el que convence a la gente, no lo convencemos nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad de que como somos instrumentos, como somos vasijas de Él, podemos hablar y Él puede utilizar nuestra boca para decir las palabras correctas en el momento correcto que X o Y persona necesita para convencerse. Entonces nosotros tenemos que estar disponibles. El Señor quiere gente disponible, no es gente con habilidades, no es gente que hable bonito, no es gente que sea bonita, no es gente que tenga contactos, ni que pueda abrir puertas, ni gente que tenga, de que sea de mucha influencia. Dios lo que necesita es sencillamente alguien que le crea y que haga lo que Él necesita, alguien que sea obediente. Sea algo que el Señor me ha hablado en demasiadas ocasiones, más de la que me gustaría honestamente, es el tema de la obediencia. El Señor, Él me dice, yo no trabajo con gente desobediente. Tienes que aprender a ser obediente. Tienes que aprender a que cuando yo te digo, háblale a alguien, no te puedes tú contraer porque no se trata de ti. La palabra dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque ahora nosotros pasamos de las tinieblas, del reino de la tiniebla, pasamos al reino de la luz, pero tenemos que entender que nosotros le servimos a Dios y que nosotros ahora ya morimos. Si morimos, morimos. Esta carne murió. Esa Catherine que tenía decisión, que tenía voluntad, murió. Ahora la persona que existe es una persona que es una vasija, que es un instrumento de Dios y que yo no puedo decir, Señor, no, yo no le voy a decir nada.
Ay, porque ¿qué van a decir de mí? Ay, ¿qué van a pensar de mí? Yo tengo que ser obediente. Él me dice, tú tienes que ser obediente por encima de cualquier cosa, porque yo soy el que te va a dar la victoria. Yo soy el que te voy a llevar a los lugares que tú necesitas ir. Yo soy, pero tú tienes que confiar siempre en que el gigante se te va a presentar. Y tú solo no vas a poder con él. Nunca vamos a poder solo. Siempre es con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer el trabajo por nosotros. Nosotros solamente, hay una parte, no recuerdo cuál es el versículo que lo dice, pero dice, ustedes vayan y no se preocupen porque yo les voy a poner las palabras en su boca. Cuando ustedes tengan que presentarse de la gente que los persiguen por causa de su creencia, por causa del Dios al que ustedes le sirven, sepan que yo voy a poner las palabras correctas en su boca. ¿Ok? Se trata de que yo soy el que voy a hablar por ustedes. Por eso cuando yo voy a empezar a hacer un estudio, siempre digo, Señor, yo me quito para que te pongas tú, porque no soy yo. Yo soy la facilitadora, yo soy la cara, yo soy la boca que el Señor utiliza, pero no soy yo quien hace el trabajo. Entonces el Señor quiere que tú entiendas que si Él te ha dicho en el trabajo, háblale a alguien de mí, no eres tú quien va a hablar, Él va a saber la palabra correcta que va a poner en tu boca. Que si él te ha dicho que le hables de Dios a un vecino, pues ya tú sabes que si tú tienes una situación difícil, que tú no sabes cómo enfrentar, que tú no sabes cómo manejarla, él te dice, clama a mí. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo soy el que te voy a dar la victoria. Hay una palabra en el Salmo 46:10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que yo soy, porque no eres tú. Por eso aquí le decía, ustedes tranquilos, y en el Deuteronomio también vimos que el Señor le hablaba al pueblo y le decía, ustedes quietos, porque quien les va a dar la victoria soy yo. En otras ocasiones, jueces que iban a presentarse en batalla contra otro pueblo, ustedes tranquilos, no tienen que amedrentarse, porque el enemigo es muy visual, porque él sabe que nosotros somos visuales. Entonces él se va a parar delante de ti con cachos, se va a parar delante de ti de la forma más fea posible, te va a poner el problema lo más grande posible, te va a traer una enfermedad muy grave para que tú pierdas el foco, para que tus ojos se aparten del Señor. Y la palabra dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Nosotros creemos en Él y por causa de nuestra fe en Él es que recibimos gracia, que recibimos misericordia. Dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza que nosotros necesitamos no la vamos a recibir, no es como una fuerza intrínseca que nosotros tenemos, no nace de nosotros, sino que nuestra fuerza viene del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es la gente. Nosotros no tenemos lucha con el que se te va a conectar a decirte todas las cosas habidas y por haber, que te va a decir bruja, te va a decir hechicera, te va a decir mentirosa, te va a decir una cantidad de cosas. Pero ya te vas a dar cuenta que con el tiempo todo eso te va a resbalar. El aceite de la unción va a correr por ti y todo lo que la gente diga te va a resbalar. Y ese debe ser el foco. Hay algo que el Señor me dijo una vez y me lo ha dicho en otras ocasiones y yo creo que eso es lo que me da la fuerza para yo hacer lo que tengo que hacer. No se trata de ti. Tú eres una vasija, tú eres un instrumento en el que yo me glorifico, pero no se trata de ti. No se trata de ti, no es con tu fuerza, no porque hoy yo estoy cansado, ¿qué importa? No se trata de ti, se trata de la gente que yo quiero traer para salvarla, se trata de la gente que va a ser los niños que mañana van a ser los próximos profetas, la gente que va a derribar los altares, los jóvenes que son los que se van a levantar a llevar mi palabra con denuedo, que van a tener el coraje que quizás ustedes no tienen, pero tienen que sembrar la semilla, tienen que hacer la obra. Y me disculpan si estoy siendo un poco fuerte en ese sentido, pero yo en ese caso soy obediente. Lo que el Señor diga, eso yo voy a decir, aunque me quede con 3 gatos. Oh, Señor, no puedo respirar, aquí estoy. Pero seguimos. Entonces, el Señor lo que quiere, te trajo a ti hoy para recordarte que las situaciones difíciles se te van a presentar. De hecho, es seguro de que vas a pasar por situaciones difíciles, porque dice la palabra, aunque pase por valle de sombra, de muerte, no temeré, porque yo sé que quién está conmigo. O sea, yo voy a pasar por el valle. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti, no te va a pasar nada, porque yo estoy contigo. Y aún si te pasare, como pasó con los 3 hebreos, que ellos decían, no nos vamos a postrar delante de tu estatua, Nabucodonosor,
No nos vamos a postrar delante de tus estatuas, no le vamos a servir a tus dioses, porque Jehová tiene la capacidad de librarnos del fuego. Él tiene la capacidad, Él tiene el poder para que a nosotros no nos pase nada. Si tú nos quieres meter en el fuego, Él nos puede librar de tu mano. Pero aún si Jehová no quisiera, si a Él no le placiere sacarme de esta situación, con todo y eso yo le serviré a Jehová, no me voy a postrar delante de tus dioses. Entonces hoy vamos a ver muchas situaciones en las que nos vamos a tener que decidir, ¿será que obedezco a Dios o mantengo mi compostura o mantengo mi fama o mantengo lo que la gente piensa de mí? ¿Será que voy a creerle más a lo que la gente dice? ¿Voy a obedecer más a la gente que a Dios? Porque créanme, cuando nosotros decidimos poner cualquier cosa por encima de Dios, le quitamos a Dios su lugar y servimos a otros dioses. Solamente miren lo que le pasaba al pueblo con los Baales. Ellos servían constantemente a otros dioses y el Señor es misericordioso. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero nosotros no podemos estar pisoteando la sangre del pacto. No podemos estar haciendo lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que centrarnos en hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos por encima de lo que piense la gente. Y eso le va a dar a usted seguridad, le va a quitar un peso, le va a quitar a usted ese creer que usted tiene que hacer las cosas. Ah, no, porque Dios quiere que yo haga tal cosa. Si Dios te muestra, mira, va a pasar como con José, que el Señor en sueño, siendo un muchachito, le mostró que él iba a estar por encima de sus hermanos, que él iba a ser un gobernador y que iba a estar por encima de toda su familia y que todos se iban a tener que postrar delante de él. Y él le enseñó el final. No le dijo el proceso, no le dijo lo que tú tienes que hacer para llegar hasta ahí. El Señor te dijo, esto es lo que yo voy a hacer contigo. Tú mantente fiel a mí, porque estando en Egipto, Egipto era un país de muchos dioses. Era un país de muchos dioses, es decir, que José tenía la posibilidad de postrarse ante cualquier dios en cualquier momento, pero dice la palabra que José, todo el tiempo estaba con él y que el Señor estaba con él y que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba porque Jehová estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque veía la obediencia, porque veía que él quizá no se postraba ante otros dioses, porque veía que él no sacrificaba su fe por agradarle a nadie y él cayó preso por una mentira de la esposa del subdueño de él donde él estaba. Y allá el Señor, todavía allá en la cárcel, dice que el Señor lo prosperó de tal manera que él estaba por encima de todos los presos y él era el que administraba la cárcel. Él estaba preso, pero él trabajaba en la cárcel. Entonces nosotros tenemos que ver a quién nosotros le estamos creyendo, a quién le tenemos miedo. El Señor te dice, así como David, no eres tú quien va a hacer el trabajo, soy yo, pero yo necesito que alguien tire la piedra. Yo voy a hacer la obra, yo me voy a glorificar, yo te voy a librar, pero yo necesito que alguien tire la piedra. Porque es cierto que Jehová puede hacer mucho más, como hizo con Faraón y con toda su gente cuando fueron a caerle atrás al pueblo de Israel, que en medio del mar el Señor le dijo, cierra el mar otra vez. El Señor fue quien cerró el mar. Pero Él le dijo a Moisés, agarra tu vara, extiéndela sobre el mar y cierra el mar de nuevo. No porque eres tú quien lo vaya a hacer, sino porque yo necesito que el pueblo vea que yo estoy contigo y que tú, líder que está con Dios, puede lograr muchas cosas. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que es con Él, que es a través de Él, que la mano es de Él, que el poder es de Él, que el espíritu es de Él. Todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos tiene que ser para Él. Por eso la palabra dice que hagamos todo como para Dios y no como para los hombres. Yo no estoy para agradarle a nadie. Si se quieren ir, que se vayan. Nosotros no estamos para convencer a la gente, estamos para llevar el mensaje en amor, pero ahí en el amor tenemos que hablar las cosas claras. Esas iglesias que se están volviendo locas porque, porque nosotros tenemos que ser inclusivos porque Jesús cenaba con los cobradores de impuestos y con las prostitutas y con no sé qué, sí, pero él lo hacía a fin de que él pudiera traer a esa gente, pero él no se salía, ¿ok? Él no se contaminaba en el sentido de que porque él se juntara con esa gente, él dejara de ser él. No pasaba. Él hacía lo que hacía para traer las almas porque él sabía que tenía que traer las almas, pero él no agarraba y ponía un prostíbulo dentro del templo. ¿Verdad que no? Él no agarraba y ponía un puesto de impuestos dentro del templo para que ellos siguieran siendo malos aquí. No. Yo me junto con ustedes, yo les traigo la palabra y si ustedes se convierten, tienen que dejar esa vieja vida afuera, no me la van a traer para acá. Porque dice la palabra que Jehová aborrece el pecado. Entonces hay iglesias
que tratando de ser inclusivas y tratando de llevarle la palabra de Dios, estoy hablando incluso en iglesias católicas, evangélicas, toda clase de iglesias, ustedes están en las redes, ustedes saben, que tienen la bandera LGBT atrás. Sí, yo puedo ser muy inclusiva, mi amor, pero eso no quiere decir que Jehová te va a aceptar así como, sí, Él te ama como tú eres, pero eso no quiere decir que Él quiere que tú sigas siendo aquí lo que tú eres. No funciona así. Jesús se mezclaba con las prostitutas, pero no le pone un prostíbulo dentro del templo. Nosotros podemos estar con toda esa gente que tiene sus gustos y que no saben quiénes son, porque todo eso es por causa de que no tienen identidad, no saben quién es Dios, no saben cómo Dios lo creó ni para qué lo creó, no conocen su propósito, por lo tanto creen cualquier basura que el enemigo les dice. Yo vi un video de una niña en el que tenían unos 5 años y ella decía que ella se creía niño y la mamá lo estaba grabando en el carro, iban de camino y la mamá lo grababa tratando de decirle, no eres un niño. ¿Por qué tú piensas que eres un niño? Ah, porque en la escuela me estaban haciendo bullying y decían que yo era un niño, entonces yo creo que soy un niño. Imagínense ustedes que con la mente de cucaracha que tienen los padres en este tiempo, porque no tienen la capacidad de decirle a un niño, no, tú eres un niño, no eres una niña, o no, tú eres una niña, no eres un niño. Usted tiene que tener su cabeza centrada y saber que, ay, no, porque yo no le voy a poner nombre para que ella se ponga el nombre que ella quiera cuando ella sea grande. No funciona así. El niño no tiene capacidad de tomar decisiones, por eso Dios puso líderes. Si ustedes se fijan, hay animales en la naturaleza que paren y sueltan al niño, los parieron y se olvidaron de ellos. Los parieron, pusieron el huevo, pusieron el animalito, pusieron lo que sea y el animal tiene ahora que buscarse la vida. ¿Por qué? Porque no necesita a los padres. Ese animal solo tiene la capacidad de tomar las decisiones que tenga que tomar y el instinto lo va a llevar a que haga lo correcto y que busque la forma de sobrevivir. El humano no funciona así. El niño necesita un papá o una mamá que le diga lo que está bien y lo que está mal. No porque mi hijo mañana me diga, yo me creo que soy una mata o que soy una vela, yo voy a creer ni le voy a apoyar, mucho menos lo que dice. No, señor, usted es un niño. Hubo una ocasión cuando el niño mío tenía unos 4 años, 3, 4 años por ahí, me acuerdo que le estábamos dando terapia del habla. Y al lado del centro donde se le daba la terapia había como un sitio de costura donde hacían vestidos de quinceañera. Y él se encontraba así, justamente en el semáforo nos parábamos y él siempre se quedaba mirando los vestidos. Y él decía, wow, mami, son tan lindos los vestidos. Dice, cómprame un vestido de eso. Y yo, no, mi amor, porque esos vestidos son para las niñas. Sí, pero que se ve muy lindo, yo quiero un vestido porque yo también soy niña. Imagínense ustedes que yo me pudiera puesto a creerle a él y hacerle caso a las tonterías que él estaba hablando. No, yo le dije, no, mi amor, tú no eres un niño, tú no eres una niña, tú eres un niño. Los niños usan este tipo de ropa. Esa ropa es para las niñas. Porque como yo sé quién yo soy y yo sé quién es el Dios que me creó a mí, yo sé quiénes son mis hijos. Y si mis hijos no tienen la capacidad mental para ellos saber todavía quiénes son, me toca a mí inculcarles a ellos. Ustedes no obligan a sus hijos a ir a la escuela, obliguen a sus hijos también a las cosas que son básicas, esenciales. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Porque el diablo va a jugar con la mente de ellos. El diablo va a estar todos los días jugando ping pong con la mente de ellos y nosotros no podemos dejarlos. Si yo no sé quién yo soy, entonces el enemigo me va a decir cualquier basura y yo tengo que creérmelo y no funciona así. Si yo voy pasando por la calle y alguien dice vaca, yo tengo que mirar. No, yo sé que yo no soy vaca, yo no voy a mirar. Si alguien me dice, mira tú, ridícula, estúpida, o me suelta con una mala palabra cualquier cosa, yo no tengo que mirar porque esa no soy yo. Si alguien me dice, mira, fea, no, mi amor, esa no soy yo. La palabra dice que yo soy hermosa ante sus ojos. Y como solamente el creador sabe lo que creó y con el propósito que lo creó, nadie más tiene derecho a decir lo contrario. Entonces, a sus hijos usted tiene que decirle lo que ellos son. No, la palabra dice que tú fuiste creado con propósito, que tú eres cabeza y no cola, que que el Señor tiene grandes planes para ti, que tú eres hermosa de la manera que tú eres, que el Señor tiene... Entonces, cuando usted cultiva una buena identidad en un niño, no va a tener mañana la basura de que se creen gato, de que se creen planta. Y me perdonan. Si hay alguien que tiene esa situación, por favor busque de Dios. Vamos a hacer una oración por ustedes para que sepan quiénes son. Y lo primero que tienen que empezar a hacer, hubo una especie de campaña que nosotros estuvimos haciendo hace unos meses ya, que decía, si quieres saber quién tú eres, tienes que empezar por conocer a tu creador. Tú quieres saber a qué tú viniste al mundo, tú quieres saber cuál es el propósito, por qué tú naciste ahora y no antes, o no después, por qué naciste hembra y no varón, por qué naciste hijo de tu mamá y tu papá y no de tus abuelos. Tienes que conocer primero a tu creador. Porque Él tiene planes de bien para ti. Cuando tú lo conoces a Él, Él te va a decir, Él te va a hablar y te va a decir, yo te creé con este plan, yo te creé con este propósito, esto es lo que yo quiero que tú hagas en este tiempo. Y miren, no hay una cosa
que deprima más rápido a una persona que estar alejado de su propósito. Cuando usted lo crearon para carpintero, imagínense que usted fue creado para carpintero y a usted lo ponen a doblar sábana, usted se va a encontrar frustrado, usted se va a encontrar que las manos tienen que estarse moviendo, que usted tiene que estar creando, y por eso tanto dicen que este niño se porta mal, que este niño es malo en matemática, pero es excelente en arte, pero es excelente pintando. Es que tu propósito no está alineado con lo que la gente piensa o que ellos creen que tú tienes que ser sobresaliente en algo. No, cada quien tiene un don, un talento, una habilidad que tiene que desarrollar, pero todo eso va alineado al propósito que Dios tiene contigo. Siempre que usted saque el pez del agua, el pez se va a morir porque no está en el lugar correcto. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, cuando entendemos eso, que nosotros somos del cielo y que estamos aquí con un propósito que es llevar las almas a Cristo, entonces vamos a vivir más tranquilos. Sobre todo cuando sabemos, Señor, no soy yo. Señor, dame la estrategia. La palabra dice, clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a decir la estrategia. Cuando David peleaba, siempre preguntaba, Señor, ¿voy en contra de este pueblo o no? Y el Señor le decía, sí vas a ir y vas a ir de esta manera. Él no se tiraba solo a pelear. No se tiraba solo porque él sabía que no venía de él, que la estrategia tenía que dársela a aquel que le iba a dar la victoria. Señor, hoy ¿cómo es que vamos a ganar? Señor, hoy ¿cómo es que voy a tal reunión? Señor, dime cuál es la estrategia, dime qué es lo que tengo que decir, dime si me tengo que mantener callada. Señor, hoy tengo que hablar con esta persona que es difícil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, usted hace su trabajo reconociendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nosotros vamos y atamos primeramente todo espíritu de contienda, todo espíritu contrario que se levante, lo ata y lo desliga. Dice, ya no tiene poder nada de lo que vino en contra de mí. Usted hace su trabajo y luego pregunta, Señor, ahora dime, ¿qué hago? No, te vas a mantener callada, no vas a decir nada. No, le vas a mencionar esto. No vas a hacer lo otro. Entonces el Señor te va a dar la estrategia así como lo hacía con David. Entonces el Señor te dice a ti lo mismo que me dijo a mí. No se trata de tu habilidad, no se trata de tu fuerza, no se trata de tu capacidad de razonar, se trata de aquel a quien tú le preguntas, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿qué es lo correcto? Señor, tengo tal situación y miro por aquí, miro por allá y creo que esto es lo correcto, pero quiero saber qué es lo que tú consideras que es lo correcto. A veces tú te vas todos los días por la misma callecita de camino al trabajo y el Señor te va a decir, no quiero que te vayas por ahí, hoy quiero que te vayas por este lado. Y si te pones a razonar con el Señor, vas a perder, porque el Señor te está advirtiendo. Quizás te pusieron alguna brujería por ahí, quizás va a pasar un accidente por ahí, quizás el Señor quiere que algo acontezca, o Él sabe porque ya conoce los planes de Satanás y te está librando a ti de algo. Entonces tú te pones, no, porque por aquí, yo me voy todos los días por aquí el tráfico es más suave. Y el Señor, no, pero vete por este lado. No, Señor, yo sé que por aquí siempre es más suave. Yo me voy por aquí. Entonces, cuando somos de oídos sordos, el Espíritu Santo te dice, ok, haz lo que tú quieres, y cuando tú te canses de patalear, entonces ahí tú me llamas, tú me dejas saber. Que así es que funciona. Entonces nosotros, eso es lo que vengo a traerle a ustedes hoy. Piensen en dónde están poniendo su confianza, piensa en los planes grandes que el Señor tiene contigo y que te ha dejado ver, los sueños que tú dices, no, Señor, eso yo no lo voy a lograr porque es too much, es demasiado grande. Y el Señor te dice, claro, es grande para ti, pero no para mí. Es grande porque tú piensas que lo vas a hacer tú, porque lo vas a hacer en tu fuerza y no eres tú quien lo va a hacer, soy yo. Yo lo que necesito es que tú confíes en mí y que vayas caminando en pos de lo que yo te digo. Que si yo te digo que vayas a la derecha, vete a la derecha. Si te digo vete a la izquierda, vete a la izquierda. Y algo que va a pasar es que el Señor nos va a probar en las cosas pequeñas. Ustedes vieron como Abraham, que Abraham, el Señor le dice, tú ves ese niño de esa promesa que tú tienes 25 años esperándolo, ahora yo quiero que tú me lo lleves allá y me lo sacrifiques. Y el Señor estaba probando la obediencia de Abraham. Y Abraham no pataleó, él fue, le dijo, no, tranquilo, el Señor se va a proveer de cordero para esto. Y puso a su hijo, lo amarró y lo iba a sacrificar. Y el Señor le dijo, wait, no hagan nada. Yo solamente estaba probando tu fe, estaba probando qué tanto tú creías en mí, qué tanto tú estabas dispuesto a darme a mí lo que yo te di, o si tú eres de los que se amarran a la bendición, que el Señor te da algo y tú te amarras más a lo que el Señor te ha dado que al mismo Señor, y el Señor lo va a probar y te va a quitar cosas que son importantes para ti, para probar dónde está tu mirada, dónde están tus ojos, qué es lo que tú más amas, si es a Él o si a lo que Él te da, dónde están puestos tus ojos.
Ah, no, porque yo no puedo ir para la iglesia porque tengo tal situación en mi casa y tengo que limpiar, tengo no sé cuánto. Ok, yo te di una casa muy bonita, te di una casa muy grande, pero tú no puedes dejar de hacerlo, no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer para enfocarte ahora en atender solamente la bendición. Ah, no, porque yo donde no van mis hijos yo no puedo ir y la iglesia no me dejan entrar con los niños y no sé cuánto. Me parece afuera escuchar la prédica. No dejen, porque el tema es que el enemigo siempre va a buscar la manera de que nosotros nos apartemos del Señor, nos va a poner un cansancio para que no oremos, para que no nos levantemos. Siempre que agarremos la Biblia nos va a dar sueño, nos vamos a aburrir. Entonces el Señor necesita que usted, así como él le decía a Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, pero tú tienes que hacer un esfuerzo. Yo no puedo hacer el trabajo solo. Yo no puedo hacer todo yo solo. Yo necesito que tú te levantes, que tú te vuelvas valiente y que tú digas, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. El Señor anda buscando gente que esté dispuesta a hacer lo que Él quiere hacer, pero ¿qué estás mirando tú? Estás mirando más grande tu situación, estás mirando como más grande tu problema, estás mirando que tú no tienes la capacidad, que tú no tienes los recursos, que tú no sabes cómo lo vas a hacer, pero el Señor te dice, ven todos los días a mí y vamos a dar un paso a la vez. Hoy te voy a dar la estrategia para hoy, por eso dice la palabra, por nada estén afanados, no se afanen por nada, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante del Señor con oración y ruego, con acción de gracia, dando gracias creyendo que ya el Señor hizo lo que tú le pediste. Entonces el Señor te dice, por nada estén afanados, cada día va a traer su propio afán. Lo de hoy, resuélvelo hoy. Mañana, ven otra vez donde mí, yo te voy a decir cómo resolvemos lo de mañana. Hoy, tranquila. Hoy tú vienes a mí, me pides el pan de cada día, así como dice la palabra, danos hoy el pan de cada día. El pan de hoy, ¿cuál es? La enseñanza de hoy, ¿cuál es? La estrategia de hoy, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Ah, hoy tú quieres que yo esté tranquilo. Mira, a mí me pasa a veces que le pregunto esa cosa al Señor y me dice, y yo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y me dice, no quiero que hagas nada, quiero que te quedes tranquila, quiero que descanses. Y yo, no, ponme algo de hacer, yo necesito hacer algo, yo necesito saber, sentir que estoy haciendo algo para ti. Sí, cuando tú descansas también estás haciendo algo para mí, porque yo necesito que tú cobres la fuerza, yo necesito que tú te puedas levantar con más fuerza, pero necesito que descanses. Y para mí yo creo que esa es la parte más difícil. Yo prefiero que el Señor me diga, mira, quiero que escriba, quiero que haga, quiero que te pongas a hacer tal cosa, que me ponga a trabajar y no que me diga que descanse, porque para mí descansar eso es bien difícil. Es bien difícil, me cuesta, pero tengo que hacerlo. Ayer fue un día que yo dije, bueno, voy a aprovechar la gripe y voy a descansar, porque creemos que las cosas son por obra, que es lo que le pasa a la gran mayoría de las religiones, que piensan que las cosas, la salvación es por obra, que yo voy a estar bien delante de Dios mientras más cosas para Dios yo haga, y no es así. Eso era en el antiguo pacto, el pueblo tenía que hacer y hacer y hacer, y como Dios vio que no había forma de que el pueblo hiciera siempre lo correcto delante de él, ¿qué hizo? Le dijo, ahora ya no es por obra, sino por fe en Cristo Jesús. Gracia, eso se llama gracia. Gracia es un favor inmerecido, algo que usted no trabajó para ganarse, algo que usted no hizo nada, pero que Dios le plació dártelo. Eso es gracia. Eso es gracia, o de gratis, como dicen, ¿verdad? Eso es gracia. Entonces él dice, no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ah, no, yo fui al cielo porque yo trabajé, porque yo alimenté no sé cuántos huérfanos, porque ayudé a no sé cuánta viuda. No es por obras, es por gracia en Jesús. Usted cree en Él y el creer en Él hace que sobre ti venga la gracia. Eso es lo que te cubre la gracia, pero no es que tú hagas. Ahora la gente dice, y hay mucha gente que está confundida en esto, porque dicen, ah, no, porque ustedes los cristianos dicen que ya Cristo hizo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Sí, Él hizo lo que a Él le tocaba hacer, que nosotros no podíamos hacerlo. Las obras que nosotros no podíamos hacer, que era entregar la sangre, entregar al inocente para que esa sangre redimiera nuestro pecado, eso nosotros no lo podíamos hacer, solamente lo puede hacer Él, por eso Él vino y lo hizo Él. Ahora, no, que no tenemos que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. Entonces usted simplemente va a quedar en el mundo y va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes. No, tampoco. Porque ahora, usted cuando conoce al Señor, usted está en una posición de, ahora yo hago las cosas porque lo amo. Porque Él hizo por mí. Porque Él primero me amó a mí antes de que yo lo amara a Él. Porque Él ha estado conmigo aun cuando yo no quería nada con Él, aun cuando yo le daba la espalda, Él siempre estuvo conmigo. Aun cuando yo le dije que no quería nada con Él, Él no me abandonó. Aun cuando yo estaba en la peor situación, cuando todo el mundo me dejó, Él no se fue. Entonces ahora yo hago las cosas desde el amor que le tengo. Ahora sí, yo hago obras, pero mis obras no son para ganar la salvación, porque ya yo soy salva por gracia, eso me lo regalaron, eso yo no me lo gané. Ahora,
Por causa del amor que yo le tengo y del agradecimiento que yo siento en mi corazón, es que yo hago las obras. Por eso yo le hablo a otros de Él, por eso yo trato de mantenerme en santidad, por eso vengo de Él, porque sé que lo necesito a Él. Entonces no es que yo me gano la salvación a través de mis obras. Eso es gratis, eso es por gracia. Eso es simplemente yo tener mi fe en Jesucristo. Eso es lo que me da la gracia. Ahora, mis obras tienen que ver como cuando usted se casa. Usted se casa y usted quiere agradar a su pareja, usted sabe que le gusta el juguito de chinola y le prepara su juguito de chinola, usted sabe que le gusta su mangú de noche con los 3 golpes. Para el que no sabe, le invito a que busque en las redes sociales o en internet, busquen lo que es el mangú dominicano con los 3 golpes. Eso usted se va a dar cuenta que eso es tremendo plato. Si usted lo prueba, te va a ver, le va a gustar. Entonces, si usted sabe que a su pareja le gusta eso, le gusta el arrocito con la carne guisada, usted lo hace porque a usted le gusta ver el rostro de esa persona, cómo se pone cuando usted le da lo que usted sabe que le gusta. Cuando tu esposo está en la calle y sabe que a ti te gustan las flores, de repente no es día de nada, pero él encontró unas flores que él se acordó que a ti te gustan y te las trae. Esas son obras que nosotros hacemos desde el amor. No es para conquistar a la pareja porque ya nos casamos, ya tiene el pacto conmigo. No lo estoy haciendo para que se case conmigo, sino porque se casó conmigo, porque amo a mi pareja. Entonces yo hago las cosas que le gustan. El concón, si usted es dominicano, si se casó con un dominicano, nunca le eche agua al concón. Si no sabe lo que es el concón, búsquelo también. Se lo pongo de tarea ahí para que lo busquen. Entonces ya nosotros no hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios, sino porque amamos a Dios, entonces ahora hacemos las obras. Ahora como yo sé que Él se complace cuando yo le hago cosas que a Él le agradan, entonces yo las quiero hacer. A mí nadie me obliga, mire, a mí a dejar de tomar no me obliga a nadie. Mi iglesia no me dice no, porque no puedes tomar, no te puedes vestir de esta manera, no puedes ir a este lugar. No, mi iglesia no me prohíbe nada. La congregación a la cual yo asisto no se mete en absolutamente nada, pero la gente cambia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va poniendo las cosas en ti. Ya yo no quiero hacer cosas que le desagraden a Dios. Ya yo lo que quiero es hacer las cosas para agradarle. Ay, no, entonces, Señor, ¿tú crees que si yo me pongo esta ropa? No te agrada, ¿verdad? Entonces no me la voy a poner. Señor, este sitio que yo quiero ir, mira, quiero invitar a esta hermana a mi casa. No te agrada esa muchacha. Ok, está bien. Entonces, cuando usted empieza a preguntarle a Él, usted va a hacer las cosas basadas en la voluntad de Él. Entonces siempre le va a estar agradando. Y cuando usted se da cuenta que le agrada a Dios, usted no va a querer desagradarlo. No va a querer desagradarlo. Usted siempre va a querer hacer las cosas para que Él se sienta feliz, para que diga así como dijo de Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De ti me complazco, me gozo de lo que tú haces, me siento feliz. Mira cómo él hablaba de Job. Él decía a Satanás: viste a mi hijo, viste a mi siervo Job, perfecto en todas sus obras, en todos sus caminos, siempre está pendiente de mí, siempre está hablando conmigo, siempre me está dando sacrificios, siempre me está trayendo algo, porque él sabe que esto me agrada. A Dios le agradan los sacrificios, pero no los sacrificios de animales. Sacrificio es que yo deje de hacer cosas que me agradan a mí para agradarle a Él. Que yo deje de mirar las cosas que yo quiero hacer para hacer lo que Él quiere que yo haga. Sacrificio es que yo diga: wow, hoy no me siento bien, pero hoy yo voy a alabar. Sacrificio es que estoy en medio de una prueba, una situación difícil, y yo digo: no, yo te voy a alabar porque yo sé que tú eres el Todopoderoso, tú eres el que me libra de las situaciones, tú eres el que está conmigo. Eso a Él le agrada. Entonces Job era considerado un hombre perfecto en ese sentido. No era que era perfecto, porque perfecto es solamente Cristo. Entonces, ¿qué nos hacemos? Hacemos las cosas para agradarle a aquel que nos amó primero, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que dijo: yo voy a ir y voy a pagar la deuda por ti. No solamente voy a pagar tu deuda, porque tú no solamente te toca pagar la deuda, sino que también tenías que morir tú, sino que yo voy a ir en lugar tuyo. Voy a tomar yo tus latigazos, voy a tomar tu enfermedad, voy a tomar tus problemas y me los voy a llevar todos en una cruz. Él hizo eso por nosotros. Entonces ahora, desde el amor, yo quiero hablarle a la gente de Él. Yo quiero que la gente lo conozca, como cuando usted tiene una dieta y le funciona. Usted tiene una dieta que le funciona, usted quiere decirle a todo el mundo esa dieta para que la hagan, para que ellos también se vean bien, para que se sientan en salud. Lo mismo pasa con el Evangelio. Yo quiero que la gente, así como Él me sacó a mí de la depresión, como me sacó de quererme quitar la vida porque el enemigo me tenía engañada creyendo que yo era algo que yo no era. Entonces, de la misma manera que yo sé que Él libra y que Él salva y que Él sana, yo quiero llevarle esa sanidad, yo quiero llevarle ese amor, yo quiero que conozcan a ese del que yo me enamoré y que se enamoren ellas también. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque Él está siempre, porque Él dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, cuando nosotros lo conocemos a Él, es imposible que no querramos que la gente lo conozca. A mí a veces me pasa
Que me doy cuenta que hay personas que me dicen, pero tú no me hablas de Cristo, tú no me hablas de Dios, tú no me hablas de eso. Y yo digo, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que a ti te gusta, de lo que está en tu corazón, dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. Mi tesoro, yo hablo de él porque es que no tengo otra cosa de qué hablar. No tengo más nada que sea importante que hablar, que más que él. Y a veces estoy en medio con personas seculares que no quieren que tú le hables para nada de eso, pero en algún momento se me sale porque es que yo digo, ¿cómo yo llego aquí? En una ocasión nos iban a hacer una entrevista para un podcast y nos dijeron, este podcast es muy genérico, es muy abierto, es para toda clase de público. Y la que estábamos ahí en la entrevista éramos todas cristianas. Y nos dicen, tienen que hablar su testimonio, tienen que contar su experiencia, pero tratando de no mencionar a Dios. Y yo le dije, bueno, pues tenemos un problema. Porque como yo voy a decir mi experiencia, mi testimonio de que Dios me sacó de la depresión, que me sacó del mundo, que me sacó de una vida vacía y sin propósito, si no es con Él. Yo digo, es que no tengo forma. Yo le dije, si no lo puedo mencionar a Él, si no puedo decir que fue el que me sacó, lo siento, no puedo ir. No puedo ir y no puedo estar porque no tengo otra manera de hacerlo. Y luego, bueno, ellos al final dedujeron que no había forma de que nosotros diéramos testimonio de las cosas que nos habían acontecido y de cómo nosotros estábamos aquí todavía en pie, porque la idea era que se le diera ánimo a la gente que estaba pasando por diferentes situaciones para que ellos supieran que había una luz al final del camino desde una parte psicológica. Pero nosotros decimos, es que lo psicológico no se puede apartar de Dios, es que yo no puedo. Por mucho que yo entienda que tú necesitas ayuda psicológica, que tú necesitas una persona que te guíe en el camino, yo no puedo decir que nadie me salvó. Yo digo, a mí de mi depresión no me sacó ningún psicólogo. A mí me sacó Dios. Yo no hablaba con nadie. Yo estaba deprimida en mi casa. Yo no hablé con ningún psicólogo ni con ningún psiquiatra. Y yo estaba ya decidida a quitarme la vida. Y quien me sacó fue Dios. Él hablándome, el Espíritu Santo hablándome en mi casa sola. Entonces yo no puedo decir, sí, está muy bien que tú busques ayuda, que tú busques un psicólogo cuando te sientes en una situación así, para que no llegues quizá al punto al que yo llegué, pero yo no puedo decir que fueron ellos que me libraron. Yo tengo que decir quién me sacó, el que hablaba conmigo, que así como por este lado el enemigo me hablaba, me decía que yo era un inútil, que yo no servía para nada, que mi familia iba a estar mejor si yo no estaba, que mis hijos se iban a criar mejor, que mi esposo iba a poder buscar una mejor esposa, todo eso que el enemigo me decía, y el Señor por este lado me decía, yo te creé con un plan. Tú tienes grandes cosas que hacer. No te puedes rendir. No esto, no lo otro. Yo no conocía al Señor. Como decía Job, de oídas te había oído porque yo era católica. Y obviamente yo escuchaba, yo tenía temor de Dios a mi manera. No lo conocía. Simplemente yo sabía que había un Dios y que escuchaba, porque sí, yo sabía que Él me escuchaba. Yo no oraba, pero sí sabía que cuando yo oraba, Él me escuchaba. Entonces yo, como dice la palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces ahí fue que yo supe que verdaderamente hay un Dios. Y Él fue trabajando conmigo, porque yo vine a ir a una iglesia 2 años después que yo me había convertido. Después que yo me convertí en mi casa, mirando YouTube, mirando estudio bíblico, recibiendo palabra, el mismo Señor fue cambiando la música en mí. De hecho, fue a través de la música que yo llegué a la iglesia, a donde me congrego. Porque hicieron un concierto de Alex Zurdo en esa ocasión y ya yo escuchaba a Alex Zurdo. Era música medio reggaetón y medio no sé cuánto, porque yo vengo de una vida de mucho reggaetón, de saberme todas las canciones de Daddy Yankee y de toda esa gente de memoria. Entonces el Señor fue cambiando eso en mí, sin ningún pastor, sin ningún ministro, sin nadie orando por mí, Él conmigo. Ahora, yo me metía, yo aprendía en los estudios bíblicos que yo veía, yo aprendía que yo tenía que orar, yo aprendía que yo tenía que leer la Biblia, entonces yo desarrollé una relación con el Señor y Él fue trabajando conmigo, trabajó conmigo la ropa antes de que yo llegara a la iglesia, trabajó conmigo la música que yo escuchaba antes de que yo llegara a la iglesia, trabajó diferentes cosas conmigo, de hecho hasta la forma en la que yo tenía, que yo era bien peleona. Yo a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana ya en mi casa yo tenía un caos porque yo estaba peleando porque los niños no se habían cambiado la ropa, porque tenían que prepararse, iban a llegar tarde, que el desayuno, que no sé cuánto, ya yo tenía un caos en mi casa. Pero eso también me lo quitó el Señor, y me lo quitó y no me di cuenta porque me enfoqué tanto en Él que cuando vine a darme cuenta yo dije, pero mira, ya yo no hago esto. Pero mira, yo antes hacía tal cosa y ya yo no lo hago, y no me di cuenta cuando lo dejé de hacer. Porque mis ojos se mantuvieron puestos en Él. Como dice la palabra, buscad primeramente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, búsquenlo a Él. Y todo lo demás va a ser añadido. Él se va a encargar de sanar lo que tenga que sanar, prosperar lo que sea necesario que prospere. Él se va a encargar de convertir a quien tenga que convertir. Ustedes simplemente enfóquense en Él, conociendo que Él está con nosotros, y como Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Esa es la cosa. Si nosotros tenemos eso claro, vamos a vivir con un peso más ligero. Vamos a vivir, como dice él, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque Él es quien carga por nosotros.
Él es quien hace ese trabajo de cargar lo pesado. Por eso Él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo les daré descanso. Yo te voy a dar descanso. Ven a mí, tráeme tu carga y yo te voy a dar descanso. Porque yo sé que la vida no es fácil, porque yo sé que el enemigo está ahí y te está atacando, pero ven a mí y yo te voy a dar descanso y yo te voy a dar paz. Yo recuerdo en una ocasión, una de las cosas que yo tenía también en ese momento era que el matrimonio estaba bien deteriorado. Y recuerdo que estaba pasando por una situación difícil también con el matrimonio y estaba bien desesperada. Y yo le dije, Señor, yo he escuchado que tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cuál es la paz, yo no sé cómo yo la consigo, yo no sé dónde la tengo, pero si tú tienes eso, si tú das eso, dame paz, porque yo me sentía bien aturdida, me sentía bien, no sé cuál sería la palabra, pero no tenía descanso, me sentía muy mal. Y yo le decía, yo no te estoy pidiendo que me quites el problema, yo te estoy pidiendo que me dé paz en medio del problema. Y eso fue una noche, mientras yo me bañaba, que le oré al Señor, y yo recuerdo que yo me acosté y me levanté en paz. Las situaciones estaban ahí, pero a mí, como dicen por ahí, todo me resbalaba. No me sentía mal, no sentía como esas ganas de querer resolver todo, de que, ay, no tengo cómo pagar esto, no tengo cómo hacer esto, no sé cómo. Yo estaba en paz. Las cosas estaban ahí, pero yo, como cuando las madres vemos los regueros de los niños, que ya como que hoy no me voy a estresar. Ese reguero está ahí y se va a quedar ahí. Yo no lo pienso recoger. Hoy yo me voy a beber un café, me voy a poner a ver la televisión, no estoy en gente. Eso mismo yo hice ese día. Así mismo yo me sentía, los problemas no se fueron, pero había paz en mi corazón, había tranquilidad, yo podía seguir adelante, y ese día amanecí, puse mi música, mi alabanza alta, todo lo que daba, porque yo me imagino que mi esposo me miraba raro. En ese momento mi esposo tampoco se había convertido. Y yo me imagino que él me miraba raro, porque sabía que había un roce, había una situación difícil, y yo ese día amanecí con gozo. Y ese gozo solamente te lo puede dar el Señor, obviamente. Yo le pedí, yo le dije, Señor, dame paz. Y no solamente me dio paz y me dio gozo. Y otra situación que me pasó también fue hace unos meses, en mayo. Yo tenía 2 perritas, bueno, ni tan perritas, 2 tremendos animales porque son bien grandes. Y una de ellas murió, la que era mi favorita, murió en mayo. No supimos exactamente qué fue lo que pasó, pero cuando la llevé a emergencia estaba convulsionando y me dijeron, mira, no vale la pena porque no, aunque hagamos, no hay probabilidad de que ella sobreviva. Y bueno, tuvimos que ponerla a dormir y yo estaba devastada porque yo la amaba muchísimo y era entre las 2 que tenía, pues esa era la que más me gustaba. Y bueno, entonces ese día yo vine, ese día yo estaba que no quería comer, estaba como zombie. Aquí en mi casa no son tan amantes de los perros, básicamente los perros son míos y yo soy la que me duelo de mis perros. Entonces yo ese día estaba como perdida, estaba como que sin ánimo de nada, estaba triste, no quería que nadie me hablara. Y me acuerdo que ese día lloré en la mañana, al día siguiente, y cuando me levanté, cuando me paré con fuerza, ya no me dolía, no sentía tristeza. Yo no le pedí al Señor nada, yo no oré por eso en ningún momento. Yo no le oré a Dios por esa situación, yo simplemente estaba viviendo mi situación. Yo dije, yo tengo que vivir mi luto, porque si se murió y me duele, pues ni modo, tengo que llorar lo que tenga que llorar. Pero me pasó que no tuve que hacer nada. Al otro día yo me levanté, agarré la jaula de ella, la saqué, la limpié, la guardé, todo el espacio de la sala donde estaba la jaula de ella lo acomodé, me levanté con mi música alta y mi esposo me miraba como, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué pasó? Si ella se supone que tiene que estar como tiene que estar, porque esa perra, les digo, yo amaba a mi perrita. Y bueno, entonces yo digo que a veces nosotros no le decimos al Señor las situaciones que tenemos, pero como dice su palabra, busca primeramente el reino y Él te va a añadir todas las cosas que te faltan. Yo lo seguía buscando a Él a pesar de cómo me sentía, y entiendo que quizás por eso, haciendo honor a lo que dice su palabra, de que buscamos primeramente el reino y Él se encarga de todo lo demás, pues Él se encargó de la tristeza, se encargó de mi llanto, me dio gozo, yo me levanté feliz, como que, no era como que, o sea, sí la extrañaba, pero ya no me dolía. No tenía dolor, yo no puedo decir, no me duele. O sea, sí, yo entendí lo que pasó, sí, yo sé que yo estaba muy triste ayer, sí, pero ya no me duele. Y esas son cosas que las hace el Señor. Entonces, esa vida que Dios da y que yo no sé cómo yo vivía antes sin Él, honestamente no sé, ni quiero saber, ni volvería jamás por ahí, es lo que yo quiero presentarle a ustedes. Es lo que yo quiero que ustedes busquen de Él, es lo que yo quiero que ustedes entiendan y que ustedes sepan que ustedes tienen un propósito no solamente de ser salvos, sino de que todas las demás personas que te rodean
también sean salvos. Y Él va a hacer su obra. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer, porque dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es Él el que hace el trabajo. Nosotros ponemos todas nuestras cargas en sus manos y Él se encarga de hacer. Nosotros, Señor, tengo esta situación de trabajo, están sacando a la gente, pero yo confío en que tú eres mi proveedor. Entonces, ver cuando hay un ataque del enemigo, reprendo al diablo. Si yo hice mi parte, si yo sé que yo ando en santidad, ando en obediencia, y se levanta algo contra mí, yo reprendo lo que tenga que reprender y luego digo, Señor, ya yo hice lo que me tocaba hacer, Señor, ahora dime tú, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se metió algo, abrí una puerta, hice algo, o sea, dime. Y el Señor te va a decir. Quizás es sencillamente una prueba, y si es una prueba, pues tú sencillamente se la pasas con 100 y punto y sigue adelante, porque pruebas van a venir, porque las pruebas son las que desarrollan el carácter, las pruebas son las que te preparan para lo que Dios quiere darte. Si Dios no te procesa, no te puede dar un lugar alto, porque entonces puede ser que tú subas con arrogancia, puede ser que tú subas creyéndote la última Coca-Cola del desierto, y el Señor te dice, no, mi amor, tengo que bajarte lo sumo primero, y cuando yo te procese bien en la licuadora, entonces yo sepa que se te quitó todo eso, entonces ahí yo te puedo poner, porque yo tengo grandes planes para ti, dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Él tiene grandes planes para nosotros, pero esos planes implican que tenemos que ser procesados. A la gente no le gusta que le procesen, pero yo, para serte sincero, sincera, no sé por qué decir sincero, para serte sincera, a veces entiendo que estoy en un proceso y le digo, Señor, que yo no me muera en el proceso. Señor, que tú estés conmigo en el proceso. Ya yo no le pido que esté conmigo porque me ha dicho a base de golpe y a base de muchos jalarme las orejas, yo estoy contigo, yo no te dejo. Pero tú eres que tiene que levantar la cabeza. Yo estoy contigo, yo estoy haciendo mi parte de no dejarte. Yo estoy haciendo mi parte de darte la fuerza. Yo estoy haciendo mi parte de suplirte lo que sea necesario, pero tú tienes que pasar tu proceso, porque es que si no pasas por el proceso, no te puedo pasar al siguiente nivel. Si no te proceso, no te puedo dar lo que te quiero dar. Si a José no lo meten preso, si no lo llevan a la, ¿cómo se dice? Si no lo ponen como esclavo, no lo venden como esclavo, si sus hermanos no hacen todo lo que ellos hacen, no hubiera podido José llegar a donde el Señor quería que llegara. Digamos que los hermanos le dieron un empujoncito al propósito de Dios. Ellos pensaron que estaban haciendo algo mal, pero el mismo José, cuando se encuentra con ellos, le dice, tranquilo, ustedes pensaron que lo hicieron para mal, pero Dios todo esto lo tornó para bien, para salvar a mucho pueblo, para salvar a demasiada gente que se iba a morir por el hambre que iba a venir. Entonces tenemos que tener eso claro. El Señor tiene que procesarnos y el proceso es necesario. Si es una prueba, pasémosle la prueba. No pataleemos, no, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, escuchen esto y recuérdenlo. Cada vez que usted quiera preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué tú lo permitiste? El Señor te va a decir, porque tú puedes. Porque yo estoy contigo, porque si yo le doy esa misma prueba a fulano que está en el mundo, se muere en el proceso. Si yo le doy esa misma prueba a tu amiga que es de la iglesia también, pero que no sabe, que no tiene la capacidad, entonces se muere en el proceso. Tú estás pasando por la prueba porque tú sí puedes. Tú estás pasando por el proceso porque tú sí puedes. Tú estás pasando por esa situación porque tú sí tienes la capacidad y porque yo estoy contigo. Porque yo te estoy probando, pero yo voy caminando contigo, yo no te suelto de la mano. Sí tienes que pasar. Y miren, a veces yo digo que el Señor tiene que hacer con nosotros como nosotros los padres somos como con los hijos. A veces, en una ocasión, le tuve que pegar tan fuerte a mi hija porque se estaba saliendo ya, como que el nivel de desobediencia se estaba saliendo de los niveles. Y si bien es cierto que nosotros tenemos que criar en amor, parte del amor es que la misma palabra dice que el Señor al que ama lo castiga. Entonces nosotros también tenemos que entender que los niños tenemos que criarlo en amor, pero cuando el niño no está entendiendo en el amor, usted tiene que recordarle que usted es su mamá. Entonces pasa conmigo, por ejemplo, que yo soy jovencita, digo yo, ¿verdad? Yo soy jovencita y mi hija tiene 13 años, entonces está del mismo tamaño que yo, los zapatos ya son más grandes que los míos, usa mi ropa, entonces a veces se le olvida que yo soy su mamá y piensa que somos hermanitas y tengo que recordárselo. Entonces tenemos que hacer lo que tengamos que hacer y a veces me duele porque no son cosas que yo quiero hacer, pero yo misma siento en mi corazón que ella tiene que pasar su proceso, que ella tengo que ponerle el castigo que tenga que ponerle, aunque pase lo que pase, aunque me tenga que trancar a llorar en mi habitación porque no la quiero ver pasar por esa situación, pero ella necesita eso. Si ella no procesa eso, si ella no pasa por eso, entonces no va a poder pasar al siguiente nivel. No voy a poder confiarle cosas más grandes. No voy a poder darle ciertas cosas que le quiero dar, porque yo veo la capacidad que ella tiene, yo veo el corazón que ella tiene, lo inteligente que es y todo eso, pero si yo no le proceso ciertas cosas, si yo no le, ¿cómo se diría? Si yo no le enseño a tiempo lo que tengo que enseñarle, entonces cuando le llegue la situación, entonces me va a doler más a mí. Nosotros no podemos darle todo. De la misma manera el Señor no nos va a dar todo. Yo le dije a usted el otro día que el Señor me dijo
que así como a un niño no se le puede dar una herencia muy grande porque no tiene la capacidad para manejarla, de la misma manera Dios no nos da a nosotros todo lo que nosotros tenemos. O sea, no es que Él nos lo va a dar. Él dice, en el cielo tú tienes un banco. Eso es tuyo, es una herencia que tú recibiste porque tú aceptaste a Cristo, porque tú eres hijo de Dios, y la palabra dice que nosotros somos hijos de Dios y herederos, y si herederos también somos coherederos con Cristo, ¿verdad que sí? Entonces el Señor me dijo, tú tienes un banco en el cielo, lo tengo yo y lo tiene usted también. Entonces el Señor te va a ir soltando las bendiciones a medida que tú vayas avanzando. Así como dice el libro de Primera de Juan, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida en que tú vas transformando la mente, en la medida en que tú vas madurando, en la medida en que tú te desapegas de las cosas materiales, entonces el Señor dice, te puedo dar más porque ya sé que lo que yo te mande, no te vas a quedar con eso, sino que tú vas a ser un buen administrador, un buen mayordomo, y vas a darle a la gente lo que yo te diga. Que si yo te digo a ti que te doy una bendición de $5,000 y te digo esos $5,000 que te di, a pesar de que yo sé que tú tienes situaciones, a pesar de que yo sé que tú lo necesitas, ahora yo quiero que eso tú se lo siembres a otra persona. Si Dios sabe, si Dios te da ese dinero y no te procesó, tú no vas a soltar el dinero y el Señor te va a perder. Entonces, como que el Señor no quiere perderte a ti, como el Señor no quiere que tú te pierdas en el camino, Él te tiene que procesar. ¿Ok? Entonces, el Señor te dice, tú tienes un banco en el cielo, el banco no, el dinero o los recursos o las bendiciones no están en tu banco, porque no solamente cosas materiales, también en la familia, es la salud, es la gracia en nosotros para hacer diferentes cosas, son los dones, los talentos, todas esas cosas que el Señor tiene que son de nosotros, pero que no nos puede dar porque tenemos que ser procesados primero. Entonces, hoy quiero que te vayas con eso. Primero, no eres tú, sino que es Dios el que hace las cosas a través de ti. Y lo otro es que todos los recursos que tú necesitas para hacer lo que Dios te mandó a hacer no están en tus manos. El Señor te los va a ir soltando a medida que Él vea la madurez, a medida que Él vea que tú vas siendo transformada, que tú vas caminando, que tú seas obediente, ahí Él te va a soltar, ¿ok? Todo lo que tú tienes no está en tu banco. Y que gloria a Dios que no esté en mi banco, porque mi banco no tiene capacidad para agarrar todo lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que yo pienso. El banco, aunque yo lo vea en cero, no tiene la capacidad. El fondo de ellos no es tan grande para aguantar todo lo que Dios tiene para mí. Entonces vivo más tranquila, vivo más ligera, ¿no? Porque yo sé que yo tengo, Señor, tenemos que hacer tal cosa. Me lo manda tú, ¿de dónde lo hacemos? No ando de que, ay, no voy a hacer tal cosa porque no tengo dinero. Jamás digo que no tengo porque ya Él me dijo que yo tengo. Ya yo no uso esa palabra, no tengo. Cuando mis hijos me dicen, mami, ¿podemos comprar tal cosa? Yo no digo, ya, desde ese día yo digo, no tengo, no. Yo digo, lo que hay es para otra cosa. Ahora, órenle a Dios. Órenle a Dios o trabajen para que se ganen algo y puedan comprar lo que ustedes quieren. Pero ya no lo pongo como que no tengo, porque entonces estoy declarando a Dios mentiroso después que Él me dijo a mí que todo lo mío está ahí arriba. Y que me lo va a ir soltando poco a poco. Entonces yo digo, sí tengo, Señor, tengo esta situación, la paga tú, ¿cómo lo hacemos? Espero hasta que Él diga. Y estamos haciendo cosas, y se lo digo desde la que está viviendo la situación, estoy haciendo cosas con el Señor que no las puedo yo hacer. El Señor, estoy trabajando y caminando con Él en cosas que es imposible que mi casa, que mi familia las pueda hacer. Sin embargo, estamos caminando en pos de lo que Él dice porque creemos que Él suple. Y Él ha suplido el último día, pero lo suple. ¿Por qué? Porque Él quiere ver hasta dónde llega tu fe. Él va a esperar el día que corta la tarjeta para decirte con qué tú lo vas a pagar. Él va a decir, el día que te vayan a sacar de la casa, ese día a una hermana se va a aparecer con el dinero que tú necesitas para pagar la casa. Pero Él dice, yo quiero que tú pongas los ojos en mí. No en el dinero, no en la bendición, no en los recursos. Piensa en mí, cree en mí, confía en mí, que yo te voy a librar, dice el Señor. Así que bueno, voy a hacer el llamado. Si hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo, ya con esto vamos a cerrar. Si hay alguien que sabe, que cree en Dios, que sabe que el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo, que dice, claro, si mi vida es de Dios, si yo le sirvo a Dios, pero no lo has dicho públicamente, no se lo has entregado al Señor, no le has dicho, Señor, sí, hoy yo te entrego mi vida, para que Él tome control. ¿Por qué? Porque mientras tú no lo declares con tu boca, el enemigo tiene toda la potestad sobre ti. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron al enemigo toda la potestad, incluyendo la tuya, tu libertad, le entregaron tu vida a Satanás. Entonces, si tú quieres recuperar tu vida y entregársela al Señor, que sea Él quien la administre, que sea Él quien te guíe, entonces tú tienes que decirlo con tu boca, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser hijo de Dios y coheredero con Cristo, usted tiene que confesarlo con su boca. No a mí, no porque tiene que ser ningún pastor, sino porque nosotros estamos rodeados de ángeles, estamos rodeados de demonios y siempre estamos siendo vistos por Dios y por Satanás. Entonces el mundo espiritual se mueve por lo que dice nuestra boca. Por eso la palabra dice que el poder de la vida y la muerte se encuentran en la lengua. Entonces yo con mi boca declaro vida sobre mi vida, y lo primero que tengo que declarar es que mi vida le pertenece a Cristo, y por lo tanto el enemigo no tiene poder ni potestad sobre mí, porque la palabra dice que Él fue puesto debajo de mis pies, y lo único que Él tiene que saber es la talla de mi zapato y más nada. Si se me pegó algún chicle, es lo único que Él tiene que ver, más nada, porque Él fue puesto debajo de la planta de mis pies. Entonces quiero saber si hay alguien que conoce esto, que está seguro de esto, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo. Yo voy a hacer una oración. Y si usted es de la que está consciente de que no le ha entregado su vida a Cristo, quiero que cuando haga conmigo esta oración, la repita en una oración de 30 segundos. Cuando haga conmigo esta oración, al final de la oración, usted ponga su nombre ahí y me diga, yo la hice. Esto es una oración que se hace una sola vez en su vida, no tiene que decir, y a partir de aquí ya usted tiene que creer que ciertamente es salvo. Usted por fe ahora cree que es salvo. El enemigo te va a tirar y te va a decir que tú estás en el mundo, que tú pecaste, que no sé qué. Sí, tú le dices, no, pero ahora yo soy nueva criatura, ahora Cristo me ha salvado, ahora todo lo viejo pasó, el Señor tiró al mar mi pecado, porque eso es lo que la Biblia dice. Entonces, aunque el enemigo venga y te diga, no, porque ayer tú pecaste, mira, hoy te convertiste y ya mira lo que hiciste, tú le dices, no, la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ven. Entonces voy a hacer la oración. La oración son unos 30 segundos. Usted repita, y cuando terminemos de hacer la oración, usted me pone ahí su nombre, fulano de tal. No me diga yo, porque si me dice yo y tiene un nombre de usuario raro, no voy a saber quién es. Entonces, me pone tu nombre ahí, oramos por ti, y con eso cerramos, y nos vamos a ver nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora del este, hora de Miami. Amén. Entonces la oración dice así, tienes que decirlo con tu boca donde tú te escuches. Si tú te escuchas, Satanás te escucha. Si tú lo dices en tu mente, solamente Dios te puede escuchar, pero no es suficiente, porque Satanás tiene que saber que ya tú legalmente le entregaste el poder a Dios, ¿ok? Entonces, Padre Celestial, vengo ante tu presencia como pecador arrepentido. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús de Nazaret murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Y hoy yo lo recibo en mi corazón como mi único Señor y Dios, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde nunca más pueda ser borrado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que quiero saber quién hizo esta oración. Vamos a orar por ti y con esto cerramos. Y como les digo, nos vamos a ver nuevamente el próximo sábado, que es el sábado 29. Esta semana es de Acción de Gracias, que estamos dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que va a seguir haciendo con nosotros. Así que quiero saber si alguien hizo esta oración. Dice la palabra que los ángeles de Dios hacen fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, por cada hijo que vuelve a su casa. Así como el hijo pródigo que andaba perdido, de la misma manera usted regresa al diseño original, que es en la presencia del Señor, que es una vida siendo guiada por Dios. Ahí es donde el Señor te quiere. Porque si tú estás siendo guiado por Dios, a ti todo te va a ir bien. Dice la palabra que todo lo que tus manos toquen va a prosperar, y todo lo que tus pies pisaren tuyo será, y tienes que creerlo. Si no lo crees, pues obviamente la fe es la moneda espiritual, es de donde nosotros sacamos las bendiciones que son nuestras y las traemos a la tierra. Tiene que ser a través de la fe. Si usted no tiene fe, dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios, y que aquel que no tiene fe, que es una persona de doble ánimo, se lo dice en el libro de Santiago, pues que no crea que va a recibir nada de Dios. No crea que usted le va a pedir a Dios y que Dios le va a dar nada, porque sin fe, si usted no tiene fe para recibir, pues no crea que va a recibir absolutamente nada de Dios. Entonces nadie más hizo la oración, o sí, alguien hizo la oración. Quiero saber si alguien hizo la oración de salvación. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Si es que tú has decidido hoy entregarle tu vida a Cristo,
Y si no, bueno, pues con esto vamos a cerrar. Amén. Ahora cuando terminemos la oración voy a revisar si hay alguna pregunta por aquí. Si alguien dejó alguna pregunta, que veo muchas cosas, pero no sé. Ok. Les doy gracias nuevamente por haberse conectado. Estamos aquí cada martes y cada sábado 10 de la mañana, hora del este. Si no nos siguen, empiecen a seguirnos para que entonces ustedes también puedan recibir eso que el Señor nos da cada semana. Como les digo, siempre que está en mi poder, en mi posibilidad, pues yo trato de conectarme. A veces no puedo. Hoy, honestamente, no me iba a conectar porque casi no podía respirar y dije, bueno, Señor, yo no voy para allá, pero el Señor me dijo, usted no, ese negocio no es suyo. Usted tiene que ir y tiene que hacer lo que tiene que hacer porque yo soy quien te estoy mandando. Y dije, bueno, pues nada, como soldadito valiente que estoy. Bueno, aparentemente nadie hizo la oración, sin embargo creo y estoy segura de que esta palabra cayó en los corazones y de que va a ser una semilla que en su momento va a dar fruto. Yo lo creo y creo que quizás hoy es el primer día que tú has escuchado sobre Dios, sobre la palabra de Dios, y sé que va a ser de edificación para tu vida y que en algún momento pues nosotros sembramos la semilla y otro es el que la riega. Amén. Amén, gloria a Dios, Graciela, qué bueno verte por aquí. Así que bueno, vamos a orar para cerrar y vamos a dar muchas gracias a Dios. Empiecen a mirar todas las cosas por las que ustedes pueden estar agradecidos. Esta semana que aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, los niños están de vacaciones, así que los tengo todos aquí. Y dando gracias a Dios por todo, porque la verdad es que si nos ponemos a contar todas las bendiciones no terminamos. O sea, de pensarlo nada más me dan ganas de llorar, pero hay que ser muy agradecidos, porque Dios de verdad que es muy bueno, muy bueno con nosotros y si nos ponemos a pensar en todos los pequeños milagros, como dice esa canción, ustedes han escuchado una canción de Maverick City que dicen Miracles, que se llama como, eso mismo que se trata como de contar los milagros, como que si me pusiera a contar los milagros no podía acabar porque son demasiados, cada día son muchos los milagros que Dios hace por nosotros y con ese corazón que debemos vivir. Así que bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la enseñanza que tú has traído a nosotros en este día, Señor. Gracias porque somos tierra fértil, Señor, en esta palabra ha caído y va a dar fruto al 100%. Padre, te pido que seas tú levantando tu pueblo, que seas tú levantando a todos tus guerreros valientes, esforzados, Señor. Gente, Señor, que aunque ellos no crean en ellos mismos, Señor, pero que crean en ti, que crean que mayor es el que está con ellos que el que está en el mundo, Señor. Tú nos das la fortaleza, tú nos das la eficacia para hacer el trabajo, Señor. Tú eres el que obra a través de nosotros. Padre, yo te pido que esta semilla que ha sido plantada, Señor, dé fruto al 100%, que cada persona que la ha escuchado, Señor, aún no se hayan entregado a ti, Señor, sepan y entiendan que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que le servimos a un Dios de amor, un Dios de orden, que le servimos a Jehová de los ejércitos, Señor, que eres tú. Te bendecimos, Señor, te glorificamos a ti, solamente te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y esta semana, Señor, celebrando acción de gracias, Señor, no hay forma humana en que podamos agradecerte, no hay forma en que podamos contar cada bendición y cada milagro que tú haces por nosotros, Señor, cada día. Este tiempo, Padre, lo hemos puesto en tus manos, Señor, y tú te has glorificado. Así te pedimos que continúes glorificándote en nuestras vidas, Señor, a través de todo lo que hacemos en esta semana, Señor, el fin de semana, todos los días que faltan, Señor, hasta terminar este año, creyendo, Señor, en nuestro espíritu y en nuestro corazón que este es el mejor año, que no va a terminar, Señor, sin que tú te manifiestes de una manera poderosa, que no va a terminar, Señor, sin que venga un de repente tuyo, Señor, para cambiar todo, Señor, lo que nosotros hemos hecho. Que diciembre, Señor, declaramos que es un mes de victoria, un mes de sorpresa, un mes de cosas grandes, Señor, un mes en el que tu reino, Señor, se establece en la tierra, en nuestra vida y en nuestra familia. Señor, a ti te adoramos, a ti te bendecimos y solamente a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 8 hijos, Graciela, Dios mío. Te bendigo, te admiro y le pido a Dios una doble porción de fuerza sobre tu vida, porque 8, mira, si yo con 3 a veces no sé dónde meterme, con 8, o sea, yo te aplaudo porque de verdad que eso es para valiente. Eso es para valiente.
Así que nada, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Nos vamos a continuar viendo el próximo sábado, 10 de la mañana, hora de Miami. En Miami ahora mismo son las 11:49 de la mañana, así que pongan sus alarmas, pónganlo por ahí para que se acuerden de que nos vamos a conectar nuevamente, a traer una palabra que el Señor como siempre trae para nosotros. Que a Él sea la gloria, a Él la honra y